Bien, seguimos usuarios y usuarias de Vive con este nuevo programa, Pensamiento Crítico. Recordamos a todos que pueden entrar en nuestra página www.vive.gov.be y allí entrar en el programa Pensamiento Crítico y descargar no solo los micros, sino también el programa. También hay una serie de enlaces para bibliografía, hay un foro también para el que quiera participar y nuestro email que es pensamientocrítico@vive.gov.be, donde pueden enviar sus recomendaciones, críticas y todo lo que deseen. Nuestros teléfonos 564-5239 y 564-5845. Tulio, ya han empezado a llegar llamadas, yo las voy a leer así rápidamente. Carlos Alemán Las de... preguntas fáciles, no las difíciles. No, no, no. Eso lo respondes tú. Carlos Alemán de Caucagua, parece. ¿Por qué es tan difícil que el poder formal y el informal coexistan para crear propuestas económicas para el poder comunal? Olga de San Juan, hay que luchar por darle el poder a los consejos comunales. Y Luis Carreño de Valencia, el poder es la capacidad que tiene una persona para incidir en las decisiones de los demás, subordinándolo a sus intereses económicos, políticos y sociales. Y fíjate, coincide mucho con lo que estaba Exactamente, planteando que es antes. lo mismo. Eso es mucho más inteligente que lo que de ellos, por supuesto. Yo Lo me dijo quedo muy, con muy esa. corto. Yo me quedo con esa, Ajá. además, mucho más precisa. Bien buena. No sé si tenemos listo el próximo micro. Vamos a esperar a que nos avisen. Sí. Tulio, fíjate, estas llamadas ya de nuestros usuarios y usuarias, a mí siempre me asombra que lo que ha hecho este proceso revolucionario en estos ya casi 10 años, además de toda una cantidad de otros logros, es el de que la gente tome cada vez más conciencia de que el poder tiene que estar en sus manos, Claro. ¿no? De que no se puede delegar a otro, ¿no? Hay una forma muy práctica que usualmente uno observa. Tú vas donde un médico y el médico te dice, abre la boca. ¿Y tú qué haces? La abre. Abre la boca. Y te dice, diga, y uno tiene que, y agarra y te mete el dedo en la boca, y te mira para adentro, te dice, y habla encima de la boca y te pregunta todo lo que él quiere, dónde, qué comiste, por qué haces esto, cómo vives, y qué haces tú, responder o no responder. Responder, responde. ¿Por qué? Evidentemente porque tú conoces el poder que él tiene. ¿Cuál es el poder que él tiene? Algo que tú no, del cual tú careces, en un conocimiento. Entonces tú pagas por un conocimiento, porque si tú tuvieras ese conocimiento, no irías al médico. Podría decir que nosotros entramos siempre en toda nuestra cotidianidad en una serie de guiones en donde aceptamos ya esas relaciones de poder, también conscientemente. Absolutamente. Hay esa película de John Travolta donde le dice al otro, mírame a los ojos, y lo mira a los ojos y después le ordena cosas. Entonces él le dice a otro, justamente cuando yo le pido que me mire a los ojos, él me está ya obedeciendo, ¿no? En principio. Y eso sucede en todas las una relaciones. La cuestión, otro de los temas del poder es preguntarse, ¿cuál es el origen del poder? Ya sabemos qué es el poder. Yo influyo y tú haces lo que yo quiero que hagas en este momento o dejes de hacer. Deja el lapicito ahí, deja de estar escribiendo. Lo que hace uno con los niños, y los niños responden. La gente de pronto también se acostumbra o se mal acostumbra porque los niños, como son objeto de un poder de ese orden y responde rápidamente, él cree que cualquier relación de poder en cualquier espacio donde esté, él puede llegar a decir, mira, quítate la gorra, ves tú, quítate la gorra, tú, siéntate, tú acomoda otra cosa acá, arriba la cámara para acá. Y supone que estás dando un conjunto de órdenes y que la gente te va a obedecer como si fuera niño. O sea que definitivamente no, los adultos tienen cierta resistencia a esa orden que tú das. Dependiendo del nivel de poder que él me acredite, él se pone la gorra o se quita la gorra porque él acepta lo que yo digo. Hay un origen del poder. Otro poder, otra base de origen del poder es, yo conozco al de arriba. Yo conozco a, tú sabes quién, pues. Y si tú haces lo que yo digo o me das lo que yo pido, yo hablo con el de arriba. ¿Qué poder funciona allí? El poder relacional, porque yo estoy relacionado con él. El otro es el poder, justamente, el poder de la autoridad o la autoridad como poder. Son dos cosas totalmente diferentes. Autoridad y poder son totalmente diferentes. Fíjate, vamos a ver el segundo micro donde Ajá. más o menos explicamos Ok. eso. Y ya volvemos.
El poder puede ser ejercido a través de la fuerza y la manipulación, o la persuasión y la autoridad. El poder que se ejerce por la fuerza tiene su sustento en la violencia. El poder, a través de la manipulación, se ejerce ocultando las intenciones mediante un esfuerzo deliberado, tratando de influir en las respuestas de individuos o grupos a los que no se les comunica explícitamente las intenciones del detentor del poder. Esto se observa, por ejemplo, cuando se induce tanto a la compra irreflexiva de determinados productos como a votar por ciertos candidatos. Por su parte, debe entenderse por persuasión aquella forma de poder que intenta convencer mediante argumentos que se aceptan después de haber sido evaluados independientemente e integrados como base del comportamiento propio. A diferencia de la fuerza, la manipulación y la persuasión, el poder de la autoridad se vincula a la existencia de cierta legitimidad y de una estructura jerárquica que conlleva al orden institucional. En la medida en que es legítima, toda autoridad se sustenta en las leyes. Así, la autoridad se distingue del poder coercitivo y del liderazgo basado en la capacidad de influir y en la persuasión por su legitimidad. A diferencia de la persuasión, la autoridad no intenta presentar argumentos, sino asegurar el cumplimiento de las órdenes. En oposición a las relaciones igualitarias de persuasión, los lazos de autoridad son siempre jerárquicos. La relación autoritaria no descansa ni en argumentos razonados y compartidos, ni en el mero poder coercitivo, sino en una estructura cuya razón y legitimidad es reconocida tanto por los que mandan como por los que obedecen, y donde cada uno tiene un lugar jerárquicamente definido. ¿Queréis conocer a un hombre? Revestidlo de un gran poder. Pitaco. Bien, Tulio, volvemos a esto del poder. Antes de que nos digan que tenemos que ir al corte. Un corte. Ajá. Fíjate, hay muchas relaciones de poder y eso que tú decías es lo del origen del poder. Yo pienso que también otro de los méritos de nuestro proceso revolucionario es habernos aclarado a todos que el poder lo tenemos nosotros, como ciudadanos, como individuos. Y no lo tiene o un presidente, ese presidente de la Cuarta República que venía elegido y que no sé quién era, o un papa, o un diputado, o un alcalde, o el mismo policía, ¿no? O el mismo general, sino que cuando comenzamos en este trabajo pedagógico, pues yo pienso que toda revolución es un trabajo pedagógico infinito, Sí. ¿no? Pero cuando comenzamos con el primer referéndum constitucional, allí lo que desarrollamos fue un aprendizaje de que, bueno, el poder está en el pueblo. Primera vez que hacíamos eso en este país, y creo que primera vez que se hacía en muchos países, ¿no? Entonces, eso nos fue dando una cantidad de aprendizajes. Claro. El problema, lo más complejo del poder, o una de las cosas complejas del poder, es que la persona tome conciencia de cuál es su poder. Porque en forma clásica se ha dicho, el que tiene la fuerza manda. Así que la pregunta aquella absurda de que un gorila de 400 kilos, ¿a dónde se sienta? La respuesta inmediata, a donde le dé la gana. Porque la fuerza la hace. Y muchas veces la persona confunde ese mensaje o lo malinterpreta y estima que él no tiene poder. Resulta que en una teoría que se discute mucho, te plantea que hay dos cosas bien diferentes. Y siempre pensemos que hay una especie de triángulo social, o un triángulo que mide la estructura de la sociedad. Entre más subes en el triángulo, hacia el lápiz, en la parte superior, tienes una autoridad muy grande. La autoridad es una inmensa, sí. Y en la medida que vas bajando de esa pirámide, tienes menos autoridad. Pero en contraposición,
quien tiene una autoridad muy grande no necesariamente tiene un poder muy grande. Nada que ver una cosa con la otra. Tú tienes autoridad, autoridad para meterme preso, autoridad para imponerme una multa, y autoridad para determinar cómo tengo que pintar la casa, de qué material la voy a construir, controlarme. Pero ¿hay poder sobre mí? No, sencillamente hay un ejercicio de autoridad que yo acepto. En la pirámide que estamos hablando, resulta que entre más baja en la pirámide, quien tiene la A más chiquita tiene menos autoridad, tiene una P muy grande de poder. La gente usualmente no descubre eso porque confunde autoridad con poder, por aquello de que jefe es jefe aunque tenga cochocho. Es una cosa que se decía y siempre se planteó aquí con la llegada de los andinos comesistas al poder, que era jefe, jefe, aunque tenga cochocho. No se discutía. Entonces que societalmente uno descubre, y lo que hay que enseñar a la gente es que menos baja o más bajo está la gente en esa pirámide, más poder se tiene. ¿Por qué? Porque simplemente poder es poder hacer cosas. ¿Entiendes? Un ministro tiene la gran autoridad, pero el ministro de Sanidad no sabe lo que está pasando con su jefe de servicio en San Fernando de Apure. ¿Quién es el que abre y cierra el servicio en San Fernando? ¿A qué hora lo cierra? ¿A quién sirve? ¿Cómo sirve? ¿Quién lo determina? ¿El ministro o el jefe del servicio sanitario de San Fernando? Él, ese que está allá, que tiene un gran poder. ¿Él tiene mucha autoridad? No, tiene la autoridad únicamente, pero tiene poder sobre el mundo de gente con el cual está actuando. Quiere decir entonces que si él se porta mal, ¿qué es lo que hace la autoridad? Lo vota. Si él vota al jefe de San Fernando, ¿quién va a ocupar ese puesto en San Fernando? ¿El ministro de Sanidad? No. ¿Qué hace ese ministro? Nombra otra persona que va a hacer en San Fernando lo mismo que hacía el anterior. ¿Qué hace otra vez el ministro si la persona lo vuelve a votar? Aquí nos vamos a ese parte del cuento de Alicia en el País de la Maravilla, de la relación del conejo, que observa lo que está pasando, y hay unos señores que están pintando unas flores de un color determinado. Creo que eran blancas originalmente y las están pintando de rojo. Y cuando pasa, Alicia le pregunta por qué la están pintando. Dice, porque a la reina no le gusta el color blanco y hay que pintarlas de rojo. A uno le suena que es una estupidez. Claro, era propio de la era victoriana, donde las cosas se hacían porque la reina lo establece así. Muchas veces las autoridades se convierten en las reinas que están allí. Ahora, ¿por qué la gente hacía eso? ¿Por qué el obrero pintaba o el personaje del cuento pintaba del color? Porque si no la pintaba, ¿qué es lo que hacía la reina? Le cortaban la cabeza. Le cortaba la cabeza. Eso es lo que hace muchas autoridades. Cuando él no sirve, le cortan la cabeza. Pero ¿a quién van a poner? A otra persona para cortar. ¿Cuántas cabezas puede cortar? Es limitada porque el número de médicos es finito. Entonces, hay que buscar maneras diferentes para resolver los problemas. Lo que está claro es que quien está más bajo en la estructura jerárquica tiene más poder. Y eso es lo que la gente tiene que aprender. Porque yo tengo poder si tú no me puedes sustituir a mí. Si tú me puedes sustituir a mí, como si fuera un transitor, o como si fuera, saca esa computadora y meto la computadora, saca ese equipo y meto otro equipo, pues entonces evidentemente tú no tienes poder sobre mí. Pero fíjate, Tulio, justamente lo que ha dicho infinitas veces el presidente de la República es justamente eso, ¿no? Cuando habla de todo el poder al pueblo a través de los consejos comunales, las mesas de agua, infinidad de otras organizaciones que se están estableciendo, pero sobre todo con los consejos comunales. Allí lo que tenemos es otra forma de poder, que es totalmente antagónica con las jerarquías de poder que se han generado en el capitalismo y en las demás sociedades históricas, donde ahí viene la solución a ese problema del señor que abre y cierra la puerta, que es el director de ese centro. ¿Quién lo controla a él? No puede ser el ministro, pero lo controla entonces la comunidad, ¿no? Y entonces, pero allí hay otro aprendizaje que tenemos que hacer nosotros, porque uno lee continuamente una cantidad de quejas de muchos compañeros
donde le piden al presidente que el presidente haga, que el presidente haga, que haga esto, que haga lo otro. Y resulta que el presidente también está en esa El situación. presidente tiene autoridad, pero no tiene el poder para ubicarse en el punto. Y de se lo ese está médico. dando al pueblo, y el pueblo Exactamente. tiene que aprender a usarlo. Ok. Ahí viene un tema diferente. Hablamos que le pagamos a un médico porque tiene un conocimiento. Satisfacemos la solicitud de una persona porque tiene relaciones. O porque dice, mira, Miguel, tú tienes el programa o no tienes el programa. Ese poder de veto es otra forma de ejercer autoridad sobre ti. Porque si tú tienes el programa, tienes que hacerlo de la forma que yo digo, etcétera, etcétera. Es una relación de poder. Y hay una cantidad de situaciones de poder. El asunto está en que en forma clásica yo he aprendido, porque me lo enseñaron todos los libros con los cuales estudié, desde primaria hasta donde pueda haber estudiado, que me han estado metiendo un conjunto de ideas sobre dónde está el poder, o celestial, o el poder superior, o el jefe, porque tiene cochocho, o lo... Quiere decir que en el esquema, vamos a llamarlo por su nombre, porque Marx lo plantea así, Gramsci lo plantea así, Tony Negri lo plantea así, Holloway lo plantea así, todos los Pulanzas, Foucault, hablan de algo muy particular en referencia al poder. Y es que la gente debe adquirir conciencia, conocimientos y conciencia para saber qué puede cambiar. Tulio, nos están diciendo el poder de arriba que tenemos que ir a un corte. Vamos a ese corte. Inevitablemente. Vamos a este corte y volvemos enseguida.